Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, que nos presenta a Jesús después de que ha enviado en misión a los 12, dotándoles de sus propios poderes para curar enfermos, para resucitar muertos y para liberar de los demonios a los que están poseídos. Los ha enviado de un modo explícito a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al final, en la misión, cuando haya resucitado, los mandará a todo el mundo, a todas las naciones. Mientras que los discípulos cumplen con esta encomienda, Jesús no se queda sentado a perder el tiempo. Por el contrario, de habiendo instruido a los 12, Él también va a recorrer las ciudades para enseñar y predicar. Las actividades que Jesús está realizando son tan impresionantes que las noticias se propagan y llegan incluso hasta la prisión del Bautista, que ha sido encarcelado por Herodes Antipas en la región del Mar Muerto, en la parte noreste. Allí Jesús tiene al precursor, al que le ha preparado el camino, el que ha anunciado todo lo que va a suceder con él. Y Jesús es parte de un informe que llega a los oídos de Juan por medio de sus discípulos que podían visitarlo en la cárcel. Y esto que él oye de Jesús lo desconcierta, porque él esperaba un Mesías que viniera a arrancar los árboles con el hacha y lanzarlos inmediatamente al fuego. Y entonces él manda a sus discípulos directamente a donde está Jesús para interrogarlo si es él el que había de venir o había que esperar a otro. Y la respuesta que reciben los enviados, los embajadores del Bautista, es una respuesta en acción. Les dice el Bautista que vayan a decirle a Juan lo que han oído y lo que han visto, no de Jesús, sino de los hechos que ellos son testigos. Los ciegos recuperan la vista, los cojos pueden ya caminar, los leprosos quedan perfectamente limpios de su piel, los sordos son capaces de escuchar, y más impresionante es saber que los leprosos hayan sanado. Más impresionante es que los muertos vuelvan a la vida resucitados por Jesús. Y dice Jesús: dichoso aquel que no se escandalice de mí. Después Jesús interroga a la gente acerca de Juan el Bautista, del que tienen noticia y ante quien tuvieron alguna reacción. Les dice a quien fueron a ver en el desierto: una caña agitada por el viento, a un hombre vestido lujosamente. Y él dice: no, ustedes fueron a ver a un profeta, y más que un profeta, porque es el precursor el que el Señor ha mandado delante de Jesús a preparar el camino, cumpliendo el anuncio del profeta Malaquías. Y Jesús les dice que no hay entre los hijos de los hombres uno que sea mayor que Juan.
Y él dice, Jesús es Elías que tenía que venir. Pero ¿qué sucede? Que la gente no ha querido entender, no ha querido reconocer a Juan como el que le ha preparado el camino, y por eso Jesús pronuncia estas palabras. ¿Con qué podré comparar a esta gente o a esta generación? Esta expresión generación aparece varias veces en el Evangelio, según San Mateo. Jesús dice que esa generación pide un signo y no se le va a dar más que el signo de Jonás. Jesús les dice que es una generación incrédula que no quiere reconocer la obra de Dios. Incluso cuando le traen al epiléptico y el papá no cree que Jesús pueda hacer algo o está inseguro, les dice que es una generación incapaz de creer. Jesús les dice también que esa generación va a pagar, la generación de los escribas y fariseos, por las deudas, los crímenes cometidos por sus antepasados sobre los profetas. Y así, esta palabra evoca, recuerda que en el desierto esa palabra se usaba para hablar de la generación que era dura, sorda, desobediente a Dios. Así están estos. Jesús los compara a una práctica normal de los niños en Israel. Los niños se reunían a jugar en las plazas, hacían diferentes actividades. En Israel es una costumbre que un padre de familia transmite su oficio y sus artes a sus hijos. Y a los niños desde pequeños se les enseñaba a ejecutar alguno de los instrumentos, y uno que era muy común porque era muy fácil hacerlo era la flauta. Así Jesús dice que esta generación se parece a los niños que en las plazas se reclaman unos a otros por la falta de eco o de reacción cuando están jugando. Dicen, tocamos la flauta y ustedes no han querido bailar, se resisten a participar en el juego. Hemos cantado canciones tristes, lamentos fúnebres, también con la flauta, por cierto. Cuando alguien fallecía había que tener un flautista, había que tener por lo menos una plañidera que llorara, y los demás niños no han querido corresponder a esta incitación, a esta invitación para jugar. Y Jesús lo expresa ya más claramente. ¿Por qué dice esto? Porque Juan el Bautista vino. Juan es enviado de Dios, lo ha dicho Jesús, viene a preparar el camino del Señor, y él hacía penitencia estricta. Vivía austeramente, comía muy poco y bebía muy poco. Y por la experiencia que ellos tenían, había en Israel muchos endemoniados que iban, venían, hacían muchas cosas y no comían ni bebían. Y ellos, en vez de ver a un enviado de Dios en Juan el Bautista, vieron a un endemoniado, lo juzgaron mal. Por eso muchos no quisieron escucharlo. Y Jesús agrega, vino el Hijo del Hombre. Jesús convivía, comía con publicanos, con pecadores y con todos los demás, y lo acusaron de ser un glotón y un borracho. Por eso dice Jesús, amigo de gente de mal vivir y de los publicanos. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Dios hace lo que le corresponde. El problema está en esta generación malvada y perversa que no quiere escuchar, que no quiere ver, que no quiere reconocer lo que Dios está haciendo por darle la salvación a los de su época. Y por eso Jesús se lamenta que no son capaces de reconocer la obra de Dios, pero Dios por sus obras se justifica a sí mismo. Son los hombres que libremente deciden no escuchar o no ver la obra de Dios, y eso será motivo de su propia condena por no abrir los ojos y los oídos.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.